Hola a todos, yo soy Diego Álvarez y es un placer estar a mí frente a ustedes, en este caso, al frente de este medio. Quisiera dar la bienvenida a cada uno de ustedes por estar viendo este video para enseñarles o dar mi punto de vista y sobre todo hacer un pequeño resumen acerca de este libro que tengo en mis manos que tiene como nombre Cómo desarrollar tus habilidades lingüísticas textuales del autor Alcides Tineo. Pero antes de empezar, quisiera yo iniciar con una pequeña biografía de este autor y unas pequeñas características de este libro académico. Empecemos. Alcides Tineo Tiquillahuanca nació en Huarmaca, Piura, en 1975. Él realizó sus estudios en Lima, Lambayeque y Cajamarca. Él obtuvo su licenciatura en Lengua y Literatura por la Universidad Nacional de Cajamarca. Asimismo, tiene su grado en Magíster por la Universidad César Vallejo de Trujillo en la especialidad de Educación. Por último, también hizo su doctorado, en este caso, mención en Educación, por la Universidad Nacional de Cajamarca. Asimismo, este autor ha publicado diferentes artículos, diferentes ensayos y ha participado también en distintos concursos. Ahora pasaremos con las características de este libro. Bien, este libro fue publicado no hace mucho, en febrero del 2024, y cuenta con 184 páginas en su totalidad. Además, es un libro académico, y en el índice podemos encontrar tres partes bien marcadas. La primera parte nos habla sobre la lingüística textual, que ya detallaré más adelante. También está o tenemos el enfoque práctico, escritural de secuencias textuales. Y por último, textos continuos, discontinuos, mixtos y múltiples. Y a continuación, daré un pequeño resumen de las ideas que yo he considerado más importantes acerca de este libro y las consideraré en este video para que usted y ustedes puedan observar también y puedan escuchar acerca de las ideas que plantea este autor o sobre todo las investigaciones que ha realizado este autor en este libro académico. En la primera parte, que tiene como nombre Lingüística Textual, nos da una definición acerca de esta disciplina. Valga la redundancia, tiene como objeto de estudio al texto, pero no queda ahí. Estudia el texto en todas sus presentaciones, tanto escrita como oral, y asimismo estudia las propiedades que éste contiene. De esta parte yo he considerado las ideas o los conceptos de Beaungrande y Dressler que me han parecido más interesantes acerca de las propiedades textuales que debe tener un texto para que sea entendible y sea enriquecedor para las personas. Para estos autores hay 7 tipos de coherencia. Hablaremos primero sobre la coherencia semántica, que tiene que ver con los significados que debe haber entre ideas y oraciones. Asimismo, también tenemos la coherencia pragmática, que en pocas palabras tiene que ver qué tan útil es el texto para mí o para el que lo está leyendo, que cumpla con su propósito comunicativo. También tenemos la coherencia temporal, que tiene que ver con el orden o las secuencias lógicas que debe haber en un texto, para que así el que lo está leyendo no pierda la hilación y así pueda entender lo que está leyendo, en este caso el texto. O tenemos la coherencia tópica, que básicamente consiste en que el texto no se desvíe del tema principal o del tema central, ya que esto puede generar que el lector, si en caso no se presente esta propiedad, el lector pueda sentir cambios bruscos en la trama o en lo que está leyendo y así se pierda totalmente esta propiedad y así el lector no pueda entender lo que está leyendo. Eso es algo muy interesante, ya que todos los textos deben cumplir con esta propiedad. Así también tenemos la coherencia interproposicional, que tiene que ver con la relación o la unión de oraciones y proposiciones de manera lógica y que se puedan entender. También está la coherencia intraproposicional, que básicamente consiste en que las palabras, oraciones o proposiciones tengan significados propios en sí mismos. Y por último está la coherencia extratextual, que, como yo tengo entendido, básicamente es cómo el emisor y el receptor comparten el mismo conocimiento y expectativas culturales para que puedan entender el texto. Eso es muy importante también para poder llegar al autor y poder entender las ideas que él quiere transmitir. Esas vendrían a ser las 7 coherencias que presentan estos autores. Asimismo tenemos la cohesión, que en pocas palabras se refiere a cómo unimos o entrelazamos
unas ideas, oraciones o proposiciones de manera lógica. Quiero decir, me refiero a conectores, referencias, y estos también incluyen a sinónimos, antónimos, hiperónimos e hipónimos. Así también tenemos la intencionalidad, que es el propósito que quiere cumplir un autor con el texto. Cada texto, cada libro y cada, en este caso, obra, poema, lo que sea, que es algo escrito, tiene un propósito comunicativo. El autor tiene expectativas al momento de que escribe o redacta, y él espera que el lector cumpla con esas expectativas, y no siempre se cumplen. Hay lectores que obviamente sí se emocionan, se conectan con el autor, entienden las ideas del autor, pero sin embargo hay otras personas que no. Entonces, llegar al autor es un poco complicado. Entonces, esta propiedad tiene que ver con el propósito comunicativo. También tenemos la aceptabilidad, que tiene que ver con el nivel pragmático, es decir, qué tan útil es este texto para mí, porque yo no puedo estar leyendo textos que no están relacionados, en este caso, con mi carrera profesional o la carrera profesional que estoy estudiando. Quiero decir, si yo estoy leyendo textos que tienen que ver con medicina, ingeniería, carreras como esas, y yo estoy estudiando derecho, entonces no me va a servir de mucho. Entonces, eso tiene que ver con el nivel pragmático. ¿Qué tan relevante es para mí este texto? También tenemos la situacionalidad, que, como pongo el ejemplo que está en este libro, en el libro que presenta el CIDE Tineo, del ejemplo que puso de Brasil-Alemania, en este caso de la goleada en el Mundial de 2014, de 7-1. En este caso, para los brasileños fue obviamente un golpe duro, una noticia que impactó seguramente a todo el país, porque Brasil, nosotros somos conscientes que es un país muy futbolero. Entonces, esta noticia quizás impactó bastante en los brasileños, y quizás para nosotros desde fuera quizás no era un tema muy relevante e interesante. Entonces, la situacionalidad tiene que ver con eso, ¿no? En un lugar concreto y en cómo reciben esas personas esa información. Con ese ejemplo yo también logré entender esa propiedad. Por último, tenemos la informatividad, que tiene que ver con la concentración o la atención que se le da a un texto. Es decir, no es lo mismo estar leyendo por primera vez un texto a que lo estés leyendo más de 2 o 3 veces, porque cuando ya vas por la segunda o por la tercera, ya sabes de qué va a leer un texto. Y esto más pasa con las obras, ¿no? A veces uno se entretiene y ya sabe la trama, pero aún así lo sigue leyendo. Pero no va a ser la misma emoción con la que tú leíste por primera vez. Y luego está la intertextualidad, que tiene que ver con las referencias o dejarse también o poner en mención otros autores, y así enriquecer al lector de conceptos de otros autores. Es decir, las referencias bibliográficas, las citas, que suelen presentarse en diferentes textos. Y eso vendría a ser las propiedades, ¿no?, textuales que se presentan en esa primera parte. Ahora pasaremos con la segunda parte, que tiene que ver en cómo se tiene que redactar, cómo se tiene que escribir, y los pasos que en este libro están bien fundamentados y bien explicados, en los cuales colocaré unos ejemplos que están en el libro, o en este caso la estructura que deben tener algunos textos para que sirva como guía, ¿no? En primer lugar, en la segunda parte hace una pequeña definición sobre la oración, que todos sabemos que es aquella que tiene al menos un sujeto y predicado, y que el párrafo es el conjunto de estas y que están interrelacionadas o están entrelazadas. Y clasifica el párrafo en analizante o deductivo, que la idea principal está el inicio, que parte de una idea general, y que las ideas secundarias, en este caso las ideas particulares, están al final. Luego tenemos el inductivo o sintetizante. Ese es al contrario, parte de ideas particulares al inicio y al final termina con una idea general. No es lo contrario del deductivo o analizante. Luego es el mixto, que básicamente consiste en que la idea principal está en el medio. La idea principal está en el medio del párrafo. Luego está el encuadrante, que básicamente la idea principal está al inicio y está al final. Aquí colocaré los ejemplos que ha colocado el autor con sus fuentes. Y por último está el paralelo, donde ninguna idea principal es más importante que la otra. Y eso vendría a ser el resumen que hace este autor. Luego, para los pasos para poder escribir, redactar, hace una
También colocaré el ejemplo aquí que coloca. En este caso, para la superestructura argumentativa, menciona que para poder redactar uno tiene que consultar fuentes, tiene que delimitar el tema, lo que nosotros normalmente solemos hacer: delimitar el tema, hacernos preguntas sobre qué va a tratar nuestro tema, y sobre todo en el desarrollo de nuestro texto argumentativo se debe, en este caso, colocar nuestras opiniones, argumentar el porqué, presentar nuestra tesis, lo que normalmente nosotros solemos hacer. Entonces, en este libro, en pocas palabras, te ayuda a resumir tus ideas, ¿no? Organizar tus ideas de manera lógica, que se puedan entender, al igual que al momento de redactar un ensayo, ¿no? Que todos sabemos que todo texto tiene introducción, desarrollo y conclusión. La superestructura del texto expositivo ya no es como en el texto argumentativo, sino ahí es más objetivo, con un lenguaje especializado, donde uno va a mencionar las fuentes, ya que cuando se trata de un texto expositivo no se trata de convencer a los demás, sino se trata de mencionar o poner la información tal y cual está. Entonces, en este libro uno va a encontrar los ejemplos, los pasos, los cuales yo me podría tomar el tiempo de explicarlos, pero me demoraría muchísimo, ya que son bastantes pasos, bastantes ejemplos. En pocas palabras, yo recomiendo este libro, ¿no? Es muy, muy bueno, y básicamente consiste en eso, ¿no? En la segunda parte, que te dice cómo poder redactar, escribir y sobre todo organizar bien tus ideas antes de escribir, ¿no? Porque uno dice, no, voy a escribir, pero a veces uno no tiene idea de lo que va a hacer. Entonces este libro te ayuda bastante a que uno pueda organizar bien sus ideas, y sobre todo con una estructura que se pueda entender. Y eso consiste en la segunda parte, básicamente. Bien, y en la última parte de este libro, o la tercera parte, que tiene que ver con los textos continuos, textos discontinuos, textos mixtos y textos múltiples. Y en resumen, no, los textos continuos, creo que gran parte de nosotros tenemos idea. Textos continuos tiene que ver donde la información que se presenta ahí es más importante que quizás una gráfica, que también puede estar acompañada, claro, pero la información es más valiosa que quizás la complementación que a veces puede presentar un texto. Entonces, el texto continuo, como dije, se lee de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha. No hay ninguna distorsión ahí, se puede entender. Que más se utiliza en artículos periodísticos, en ensayos, textos académicos, en pocas palabras. Luego están los textos discontinuos, que es totalmente distinto, que ahí básicamente lo que más importa es cómo se presenta, es decir, mediante gráficas, mediante infografías, mediante mapas, mediante índices de contenido, mediante también artículos de opinión. Está más relacionado con cómo se presenta, ¿no? En este caso, un poquito más subjetivo, por decirlo así. Entonces, la información que se presenta ahí es más sintética, más resumida y menos tediosa que quizás lo puede ser el texto continuo. Entonces, ese vendría a ser el texto discontinuo. Ahora, el texto mixto, su nombre lo dice, básicamente es una combinación entre continuo y discontinuo. Cabe recalcar que en el discontinuo se clasifica según su estructura y según su formato. Según su estructura puede ser las listas de intersección, listas de combinación o entre otros. En cambio, según su formato pueden ser certificados, cupones, entre otros también por ahí como ejemplos. En cambio, el texto mixto es la combinación de ambos, texto continuo y texto discontinuo, que es lo que más se suele usar en la actualidad. Y el múltiple es la combinación de todos los textos en uno solo. Por eso es que lo que más se suele ver son textos obviamente mixtos y múltiples. Igual cada uno de ellos es importante y es bueno conocer los conceptos de cada uno para poder clasificarlos. Entonces, en este libro uno va a encontrar eso, ¿no? La clasificación de los textos, cómo redactar y sobre todo cómo debe tener coherencia un texto, en pocas palabras. Todo esto lo va a encontrar uno en este libro, lo cual yo lo recomiendo bastante. Yo obviamente lo voy a seguir leyendo, lo voy a leer otra vez porque hay información muy valiosa que estoy seguro que a mí me va a servir, y lo recomiendo tanto a jóvenes que están cursando secundaria como a jóvenes universitarios, que a veces uno dice que no, a veces uno está en la universidad y ya saben, ¿no? Nadie está exento de esas cosas, ¿no? Por eso es importante saber cómo redactar desde los pasos más sencillos hasta el final.
Y bueno, la calificación que yo le doy es un 10 de 10 porque está muy detallado, está muy sintetizado, no está cargada de información como suelen estar otros libros, está resumida y de manera que se entienda, ¿no? Mediante ejemplos e ilustraciones. Eso vendría a ser todo de mi parte y muchas gracias.